Hola gente, mi nombre es Agustín y esto es Mantillo de Bosque Permacultura Serrana. Y en respuesta a varios comentarios que tuvieron que ver con el tema de los hongos, la recolección de hongos, vamos a ir con un video bastante controversial. ¿Los hongos se cortan o se arrancan? Y la respuesta, como a mí, probablemente te sorprenda. Bueno, para empezar vamos a dar una vuelta para buscar hongos. No va a ser muy difícil porque hay una humedad increíble y como estamos recién empezando el otoño, todavía estamos en la última eclosión general de hongos de pino, así que ya nos hemos encontrado hongos de abedul, hongos de pino, champiñones silvestres, que eso es la primera vez que nos encontramos, que los encontramos con Nara, de Suelo Vivo Hongos. Pasen por su canal, muy buena calidad de canal. Y bueno, para encontrarnos con estos hongos, lo que vamos a hacer es ir al bosque de pinos. A pesar de que ya estuve mirando y tenemos bastantes acá cerca, pero bueno, queremos un poco más de abundancia, así que vamos a ir hacia el bosque. Fíjense que a pesar de que estamos en el medio del camino que va hacia la casa, o sea, acá tenemos el camino de entrada, desde la calle, que es un lugar bastante pisoteado, tenemos hongos. Y se preguntarán por qué me sorprende ver hongos en el medio de los caminos. Justamente estuve leyendo que uno de los factores que más va a afectar el micelio, que más va a afectar la eclosión de hongos, es el pisoteo. En fin, digamos, lugares de mucho paso, caminos, lugares de pastoreo donde haya mucha explotación ganadera. Son lugares donde estudios han observado que la eclosión de hongos no es la misma que en monte abierto, donde no existe pastoreo, donde no existen caminos, donde no existe tanto el paso del ser humano, o mismo la explotación y sobre cosecha de hongos. Y bueno, en base a esta comparativa que hice de muchísimo material que encontré, mi conclusión fue que no existe una manera determinante, una manera óptima para cosechar hongos. Esto es un gran depende. Y lo que vamos a hacer entonces es intentar ayudarte a vos a sacar tus propias conclusiones, o sea, aplicar criterios para que a la hora de extraer un hongo, a la hora de cosechar un hongo, puedas tomar una decisión si va a ser mejor cortarlo o arrancarlo. La rama de micólogos que optan por arrancar fundamentan que realmente es la manera donde menos se va a dañar el micelio. Y quiero hacer hincapié sobre esto, donde menos se va a dañar el micelio. No es que existe una manera donde no dañes el micelio. En este caso, por ejemplo, muchas veces he visto que al arrancar, acá tenemos hongos intentando crecer, o sea, frutos, el fruto, porque esta es la parte reproductiva del hongo, frutos intentando crecer. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando arrancamos, nos llevamos estos hongos nuevos, van a ser arrancados sin querer con el resto de la cosecha. Y ahí, más que cortar o arrancar, va a aplicar la técnica. La técnica que se recomienda al arrancar es girarlos sosteniendo un poco la base, girarlos para intentar no arrancar el resto de micelio, para intentar no arrancar estos pequeños hongos que están creciendo en las bases. En anteriores videos ustedes habrán visto que yo recomendaba cortar. Simplemente porque siempre me habían dicho que lo ideal es cortar. Toda la gente que recolecta, es más, me han comentado, la mayoría de los comentarios que rozan un poco la maleducación, digamos, o el hate, o esos comentarios, por así decirlo, con poco tacto, criticaban porque en alguno de estos videos yo arranqué. Y como les decía, yo hasta ese momento sabía que era un tema controversial y no había demasiada justificación sobre hacerlo de una manera u otra. Entonces, a veces arrancaba, pero la mayoría de las veces cortaba.
Y bueno, luego de algunos años pude empezar a entender el porqué y las razones por las cuales cortar o arrancar. Y hoy día me estoy planteando mucho más la opción de arrancar. Esto va a depender si en la base, en el pie del hongo, veo muchos hongos nuevos creciendo. Si veo muchos hongos creciendo, probablemente corte. Es más, hasta en algunos lugares vi que se consiguen navajas especiales para cortar hongos. Acá en Argentina nunca escuché hablar de eso, pero sé que en España se consiguen. Una desventaja que vamos a producir al cortar el hongo es que ese pedacito que queda de hongo va a empezar a descomponerse. Y al descomponerse puede afectar al micelio, puede afectar a esa sección de micelio, generando que el daño en ese caso sea mayor. Y digo podría porque realmente no es que cortando siempre la descomposición va a producir un daño al micelio. Yo creo que el mayor de los daños se puede producir cuando eclosiona el hongo, lo cortamos y continúan los días húmedos como ahora. Me imagino que si vienen días soleados luego de la eclosión de los hongos, lo que se va a producir es que el pedazo cortado se seque, no genere una descomposición que pueda afectar al micelio. Y sobre esto me surgió una pregunta que probablemente también te surja a vos. ¿Cómo que la descomposición natural del pie del hongo va a afectar al micelio? ¿Esto no pasaría en la naturaleza? Es decir, el hongo en algún punto se empieza a descomponer naturalmente, ¿no? Y encontré una respuesta para esto. Lo que sucede es que el fruto tiene un vínculo con el micelio. Es decir, cuando nosotros cosechamos el hongo, probablemente todavía esté vinculado al micelio. Y ahí es donde está el daño. Pero cuando va madurando, al igual que una fruta que se cae de un árbol, el hongo llega a un punto que va a estar disociado, va a estar desvinculado del micelio. Y la descomposición en ese punto, cuando va a empezar a descomponerse naturalmente el hongo, esa desvinculación va a hacer que la descomposición del hongo no afecte al micelio. Muy interesante, ¿no? La naturaleza tiene una respuesta para todo. Y como la idea de este video va a ser hacer la recolección generando la menor cantidad de daño posible, digamos, yo no te estoy diciendo cuál es la manera correcta o la manera incorrecta de cosechar los hongos, sino estamos aprendiendo a tener el criterio para realizar el menor daño posible. La limpieza del hongo se va a hacer en el mismo momento de la cosecha. Al igual que el till and drop, la técnica de cortar y dejar la materia orgánica en su lugar, lo mismo vamos a hacer con los hongos. Tengan en cuenta que los hongos, el micelio, es fotosensible, por lo cual una vez que cosechamos tenemos que volver a tapar para que el sol afecte lo menos posible al micelio. Un aspecto también a tener en cuenta es que arrancar o cortar va a depender de la especie. No todas las especies van a tener las mismas características, así que muchas veces arrancar probablemente sea llevarse una cantidad de tal vez de micelio muy grande, o cortar tenga más factores negativos que el arrancar. Pero por lo general, la mayoría de las veces, la opción de arrancar, según la mayoría de los micólogos y la mayoría de las opiniones que encontré, va a ser la mejor opción. Y con la mejor opción, obviamente me refiero al menor daño. Si optás por cortar, te quiero mostrar la forma menos dañina de cortar el hongo, de cortar el fruto. Vamos a colocar el cuchillo lo más bajo posible, siempre evaluando que no existan pequeños hongos creciendo al lado del pie, sin insertar el cuchillo en el micelio, bien al ras del suelo. Y ahí vamos a apretar con el dedo gordo, vamos a hacer un poquito de presión y el hongo se va a cortar muy fácil. Se puede ver que por la humedad ya se empezaba a descomponer su base y podemos observar un poquito de moho y descomposición. Este tipo de descomposición generalmente la vamos a poder observar cuando hay muchos días húmedos luego de la eclosión de los hongos. Cuando hablábamos del ciclo natural del hongo descomponiéndose a su ritmo, fíjense que en este caso no sería el mejor de los escenarios, porque bajo determinadas condiciones
vamos a observar que la descomposición va a comenzar un poco antes de lo previsto y probablemente todavía ese fruto, ese hongo, no estaba desvinculado del micelio. Es decir, la lluvia, el exceso de lluvia va a dañar también al hongo, va a dañar también al micelio. De la misma manera que esa descomposición que nosotros generaríamos inintencionadamente al cortar y el exceso de humedad pudrir el pie. Y esto es muy interesante a la hora de hacer una comparativa porque existen animales de pastoreo que cortan y otros que arrancan. Por ejemplo, si vos ves a un caballo, el caballo va a arrancar el pasto. En cambio, si vos mirás pastorear a una oveja, vas a ver que la oveja va cortando y hace como un pasto de máquina de cortar pasto. Es muy interesante ese dato. Y supongo que a la hora de comer, los diferentes animales de pastoreo van a hacer lo mismo con los hongos. Van a aplicar las dos técnicas de cosecha. Otra ventaja que tiene el arrancar el hongo va a ser su identificación. Existen hongos que tienen características que se observan más que nada en el pie del hongo. Al arrancarlos vamos a poder ver todo el pie del hongo y así vamos a facilitar su correcta identificación. En este caso que estamos hablando del hongo de pino es mucho más fácil, no necesitamos tanto observar el pie del hongo, ya que los hongos que crecen de esponja en esta zona, que no tienen filamentos y tienen esponja en su parte posterior, son todos comestibles. Y quiero repetir, esto que digo es en nuestra zona. No tengo idea sobre otros lugares, así que no se basen en esa regla para identificar hongos. Casualmente nos encontramos con una planta muy interesante de la familia de las pasionarias, una variedad de maracuyá silvestre. Existen muchísimas variedades de pasionarias, no la tengo identificada, realmente busqué muchísimo material sobre variedades de pasionarias y no pude tener certeza de cuál era esta variedad. Pero su mayor característica va a ser que su hoja es bastante peludita, es como afelpada. Sus frutos, a pesar de que estén maduros, van a seguir siendo verdes, tirando a un verde más blanquecino cuando ya están maduros y están comestibles. La pulpa va a tener un gusto parecido a un ananá mezclado con banana, muy interesante, muy sabroso. Salen unos jugos exquisitos de esta planta. Muy buena. La semilla es bastante grande. Y acá tenemos las semillas que vamos a intentar el año que viene sembrarlas nuevamente y domesticar este maracuyá en nuestra huerta. ¿Qué mejor manera de respetar los hongos que aplicando zonificación de la permacultura, donde existan espacios donde los hongos puedan prosperar de forma natural, sin intervención de la mano del hombre? Y bueno, justamente hablábamos con Nara de Suelo Vivo Hongos sobre cómo hacer para saber cuál es la mejor técnica de recolección de hongos, al menos del hongo de pino. Y claro, necesitaríamos varios años de estudio. Para empezar buscaríamos una zona de mucha eclosión de hongos, cúmulos de hongos que nos indiquen que ahí hay mucho micelio y en realidad elegiríamos 3 zonas con las mismas características. Luego realizaríamos la recolección cortando, la recolección arrancando y en la tercera zona no recolectaríamos. Año a año deberíamos anotar cómo va repercutiendo la cosecha cortando, arrancando y no cosechando, y comparando en qué lugar prosperaron más los hongos. De esa manera sabríamos cuál es la forma más adecuada, y no digo correcta, más adecuada de cosechar los hongos de pino. No cualquier hongo, los hongos de pino. Este es el fruto, y es la forma de reproducción del hongo. El hongo real se encuentra bajo tierra. Y cuando hablamos de formas de reproducción, tenemos que entender que el hongo maduro es el que va a liberar las esporas. Los hongos más jóvenes todavía no están en condiciones de liberar esporas. Y eso nos da una pauta para generar una cosecha más consciente. Elegir los hongos más adultos en lugar de los hongos más jóvenes
van a asegurar que la reproducción de estos preciados hongos sea lo más eficiente posible. Y con esto no quiero decir que no cosechen hongos jóvenes, nosotros cosechamos hongos jóvenes. El tema es no abusar, es decir, si hay una eclosión de hongos, esperar a que algunos maduren, cosechar algunos pocos frescos, jóvenes, sobre todo en esta variedad de hongos de pino que suelen tender a ponerse muy viscosos y tienen mucha cantidad de agua, por lo cual las versiones más maduras no son las más ricas y lo ideal es consumirlos secos. Nosotros en cambio hacemos salteados, como habrán visto en uno de nuestros videos, que se los dejo por acá arriba, y para eso no cosechamos mucho más que 10 de todo el campo, donde nos hacemos un pequeño salteado y nos damos un gusto, sin dañar demasiado, sin generar un impacto demasiado grande. Milanesas de hongos. Dejamos reducir el agua de los hongos con sal y un poquito de aceite. Huevo con ajo y perejil. Algo para empanar. Lo sacamos del fuego. Ponemos los honguitos en el huevo. Mezclamos bien y empanamos. Terminado de empanar, calentamos aceite y colocamos las milanesitas. Doramos bien y damos vuelta. Bueno, y ahora el veredicto. Vamos a ver, porque es la primera vez que las hacemos así. Una opción, limón. Siempre para las frituras. Ricas, ¿no? Muy buenas, muy buena opción. Agregamos una nueva candidata para nuestras recetas de hongos. El hongo empanado, buenísimo. A ver con limoncito. Limón. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, y nuestro veredicto va a ser que en nuestro caso vamos a preferir cosechar los hongos arrancándolos y en algunos casos donde veamos que crecen pequeños hongos abajo, los vamos a cortar. Y con eso no quiero decir que esté bien o esté mal si vos decidís otra cosa. Lo importante es aprender a tener el criterio como para hacer una cosecha lo menos dañina posible. Y bueno, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.